Buenos días a todos. Buenos días a todos y bienvenidos al track de analítica del Summit de AWS de Madrid. Mi nombre es Daniel Martín, soy arquitecto de soluciones en AWS dentro del sector público. Y en esta sesión vamos a hacer un recorrido sobre los principales paradigmas en arquitectura de datos hasta llegar al Lakehouse y ver cómo se gestó el caldo de cultivo que dio lugar a la aparición de los lagos de datos transaccionales. Además, en esta sesión vamos a contar con la participación de la Sociedad de Informática del Gobierno Vasco, de EGIE, que van a compartir con nosotros cómo ha sido su adopción de la nube de AWS y cómo han modernizado su plataforma de analítica, que llaman Bad Data, para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos al ciudadano. Por último, vamos a finalizar esta sesión con una introducción a los conceptos básicos de uno de los formatos de tabla abiertos, Iceberg, que habilita los lagos de datos transaccionales, para lo cual mi compañero Francisco Losada se incorporará y concluirá la sesión con ello. Al principio, estamos en los años 2000, el gran protagonista de la arquitectura de datos era el Data Warehouse On-Premise. Estos sistemas destacaban porque estaban optimizados para procesar analíticamente grandes cantidades de información estructurada. Estos datos provenían a su vez de los sistemas operacionales del negocio y el propósito de los data warehouses era procesar estos datos y extraer de ellos información útil o data insights para posteriormente materializarlos o consumirlos por parte del negocio, típicamente en forma de cuadros de mando o de dashboards. A medida que el volumen de datos fue incrementándose y la tipología de los datos fue incrementándose, los data warehouses presentaron dos problemas. El primero de ellos era que era difícil de escalar, costoso de escalar. Típicamente estos sistemas están compuestos por un sistema principal que había que escalar verticalmente a base de incrementar los recursos del hardware subyacente, y también contaban con un conjunto de réplicas de lectura que estaban destinados precisamente a procesar las lecturas. En respuesta a estos problemas apareció un segundo paradigma, el paradigma Hadoop o paradigma Data Lake, que en contraposición con el primero lo que proponía era un sistema distribuido donde nodos de propósito general se agregaban para en conjunto formar un sistema único de ficheros que era capaz de soportar datos no estructurados, datos estructurados y datos semiestructurados. En segundo lugar, el paradigma Data Lake también lo que desacoplaba era este sistema de almacenamiento de los motores de consulta y los motores de procesamiento. Por el camino, el paradigma Data Lake perdía dos propiedades que sí estaban presentes en el Data Warehouse. Por un lado, las propiedades ACID y de consistencia, y además propiedades de rendimiento. El Data Warehouse rendía mucho mejor que los Data Lakes. Los clientes se preguntaban en ese momento si era posible combinar o obtener lo mejor de ambos mundos. Y el desarrollo de la nube y el desarrollo de servicios como S3, y gracias a su versatilidad, favoreció la aparición del paradigma Lakehouse, que aspiraba a obtener lo mejor de ambos mundos a base de extraer y aprovechar la interoperabilidad de los diferentes servicios como con el Data Lake. La aproximación de AWS al paradigma Lakehouse se fue llamada la arquitectura moderna de datos, que consistía... Perdón, que esto se vuelve loco a veces. La aproximación de AWS al paradigma Lakehouse se denominó arquitectura moderna de datos, que consistía en situar al servicio S3 como solución de Data Lake en el centro y rodearlo de servicios de propósito específico en su perímetro, de manera que diera lugar a escenarios como, por ejemplo, datos que están presentes en un Data Lake, en S3,
pudieran ser consumidos por un servicio de propósito específico como es Amazon SageMaker para la preparación de modelos de Machine Learning. Podía darse el escenario contrario, servicios de propósito específico como Amazon Redshift, que es el Data Warehouse de AWS, volcaban sus datos históricos en el Data Lake y de esta manera descargaban los costes derivados del uso de almacenamiento de Redshift. Otros casos de uso también que se daban o que se permitían eran aquellos que daban lugar cuando los diferentes colaboradores que se situaban al perímetro del Data Lake pues intercambiaban información entre ellos. No obstante, existían aún algunos problemas en el Data Lake que eran difíciles de resolver. El primero de ellos tenía que ver con la capacidad de poder realizar upserts dentro del Data Lake, es decir, operaciones de actualización de los datos o bien de inserción de datos en caso de que no existieran. En segundo lugar, otro problema era se derivaba del hecho de tener una gran cantidad de ficheros dentro del Data Lake, que esto supone un problema para los motores de consulta, así como el hecho de tener que cambiar los criterios de particionado dentro del Data Lake, sin necesidad de tener que reescribir las tablas de nuevo. Y el tercero de esos problemas tenía que ver con la necesidad de poder consultar los datos en el pasado, poder consultar cuál era el estado de los datos del Data Lake en tiempos pasados, además de poder realizar operaciones a nivel de fila. En la búsqueda de soluciones a estos problemas y con la ambición de poder lograr una plataforma única que pudiera combinar las mejores propiedades de los Data Warehouses y del Data Lake, pues es como se gestó el caldo de cultivo que derivó o que acabó en la aparición de los Data Lakes transaccionales. Data Lakes transaccionales que son habilitados por los formatos de tabla abiertos. Estos formatos de tabla abiertos incluyen Apache Hudi, Apache Iceberg y Apache Delta. Y estos formatos lo que determinan es cómo deben disponerse los datos en el Data Lake, así como cómo deben esos motores de consulta o de procesamiento, cómo deben acceder a ellos. Y antes de que mi compañero Francisco Losada se incorpore aquí y profundice un poco más en algunas de las propiedades características de Apache Iceberg, como pueden ser esas capacidades de base de datos que incorpora al Data Lake, como pueden ser las capacidades ACID, capacidades de realizar upserts, capacidades de reparticionar, capacidades de realizar operaciones a nivel de fila. Antes de llegar a profundizar en estos términos, lo que sí que me gustaría es poder invitar aquí al escenario a Irache Montoya y a Javier Cela de la Sociedad de Informática del Gobierno Vasco. Muy buenas, Javier. Hola, Irache. Muy bien. Pues estamos, la verdad es que encantados de que estéis aquí con nosotros en este Summit de Madrid, compartiendo lo que ha sido vuestra experiencia. Si os parece bien, antes de empezar, vamos a hacer una breve presentación. Javier, si te quieres presentar primero. Yo, bueno, soy Javier Cela, que me dedico al mundo de infraestructuras y clouds en EGIE. Y yo soy Irache Montoya, que en este caso soy la subdirectora del equipo de plataformas dentro del área de servicios convergentes. Muy bien, nosotros lo conocemos, pero es posible que haya gente en la audiencia que todavía no lo conozca. Entonces me gustaría empezar por preguntaros ¿qué es EGIE y cuáles son los clientes de EGIE? Pues EGIE es la empresa pública que depende del Gobierno vasco, que tradicionalmente prestaba servicios de IT, cubría la IT de lo que era la Administración General, pero en 2016 se impulsó una iniciativa para hacer una consolidación, para que esos servicios convergieran, se prestasen de forma centralizada, y ahí EGIE se convirtió en un proveedor de servicios para cubrir lo que es todos los organismos que están en el paraguas del gobierno. Esa iniciativa se llamó Batera. Batera. Que no tiene nada que ver con el guardián de Gotham, es de todos a una en euskera. Y bueno, pues ahí se creó un entorno técnico on-premise, un cloud privado que se le puso ese nombre también, y luego ahí el cloud público pues ha venido como una evolución natural. Entonces, clientes de EGIE fundamentalmente o pueden ser entidades, ¿verdad?, que
entre comillas, median entre el ciudadano y lo que podía ser el gobierno vasco. Alguien de la calle, digamos, normalmente no conoce aquí, nosotros estamos en la trastienda Muy bien. de los servicios de los que disfruta Y desde la trastienda, las slides van a su ritmo, ¿eh? No soy yo el que las cambia, no soy yo. Desde esa trastienda, ¿cómo es el proceso de onboarding? Es decir, esas entidades, cuando quieren solicitar servicios de GIE, o en particular de la nube, ¿cómo se realiza? Ahí nosotros, como digo, en ese juego de proveedores de servicios, pues tenemos las cosas más o menos organizadas en catálogos. Ahí hay una parte de consumos que son más indirectos, porque servicios que damos nosotros nos hemos apoyado en el cloud para prestarlos, y hay otros consumos más directos de alguien que necesita una suscripción que se suministre, ¿no? Ahí el gobierno tiene en vigor una estrategia cloud por la que GIE es también el órgano gestor de todo eso, que le presta un marco de contratación y le damos también luego los temas, le resolvemos los temas más técnicos, de compliance, de que haya una mínima sintonía entre Ajá. Y creo que tenéis algún tipo de integración con ServiceNow también, puede ser. Sí, sí, eso es, cuando un cliente que ya en ese onboarding tú puedes tener algo más inicial, ¿no? Que tienes que definir temas menos técnicos y más organizativos de quién es el contacto para facturación, el circuito de soporte, cómo va, quién se avisa cuando el presupuesto tal, y luego hay una parte más técnica que es el de encajar en una landing global lo que es los recursos para tener cada proyecto o cada iniciativa de cada cliente. Muy bien. Y ahí ServiceNow pues se usa como un poco la pieza que viene a la gestión IT con todo eso. Pues hablando de Landing Zone, precisamente te iba a preguntar por ella, ¿no? Imagino que tenéis un entorno multicuenta en AWS donde albergáis. Eso, va a su ritmo. Eso es, ahí tenemos definida pues bueno, como una jerarquía de cuentas para cubrir, que es un poco más compleja igual de lo habitual por esa naturaleza de proveedores de servicios que decíamos. Y ahí bueno, pues se busca que haya una especie de entorno, ya sabéis, ¿no? Una especie de entorno preconfigurado en el que se dan ya, para que no haya que inventar la rueda cada vez, pues se resuelven ya los temas más de bajo nivel de pues, identidades, networking, con el mundo on-premise, que siempre es la parte que tiene más, un poco más tela que cortar, etc. Y ahí luego ya es donde empieza, una vez que se provisiona eso, ya pues el proyecto de iniciativa de cada cliente. Por lo que estoy viendo, bueno, en las slides, bueno, veo que estáis utilizando pues AWS Organizations, Control Tower, o sea, sí, estáis efectivamente utilizando las... Se busca, en la medida de lo posible, hacerla... Claro. Pues creernos un poco el paradigma cloud, tender a más IAC, infraestructura como se pueda, automatizar, plantillas, Muy bien. Pues precisamente para concluir con esta parte que nos sirve de contexto, ¿tenéis implementado algún servicio de FinOps? Es decir, porque a esas entidades que os solicitan servicios luego las tenéis que facturar después. Sí, ahí eso es. Eso hemos hecho el juego de integrarlo con los consumos que tienen, pues normalmente los clientes no consumen solo una cosa, consumen más cosas. Y ahí, bueno, pues se hace una digamos, función de que haya visibilidad de los clientes de lo que están consumiendo, incluso agregado de lo que pueden tener en otros hiperescalares, etcétera. Y también se les intenta guiar un poco en optimizar lo que es los consumos, pues los típicos juegos de aquí hace una reserva, esto lo usa en vez de un servidor, una instancia de C2 por un lambda. Claro, estupendo. Vale, pues muchas gracias, Javier. Yo creo que esto nos sirve un poco para fijar el contexto de lo que vamos a tratar a continuación, que tiene que ver con Bad Data, Iratxe. Entonces, Hola. no sé si nos puedes contar qué es Bad Data. Sí, nosotros hicimos un poco el ejercicio que has contado tú en tus slides, de pasar de una solución analítica relacional, Hadoop, hemos hecho un poco ese ejercicio, ¿no? Y finalmente pues veíamos que teníamos que evolucionar ese contexto de analítica y buscar escenarios que nos permitieran pues, mayor flexibilidad, capacidad, ¿no? Para poder dar un poco, como decía Javi, el servicio a las entidades y a su vez a los ciudadanos, ¿no? Y de ahí surgió un poco Bad Data, que al final no deja de ser una plataforma analítica que está sobre Amazon, en este caso sobre AWS, y que consume vuestros servicios y que a su vez lo hacemos llegar a las entidades también como un servicio analítico. Claro. Y tengo entendido además, es decir, que Bad Data como plataforma lo habéis productificado, le habéis dado releases, de hecho, con idea de luego esas releases o ese producto irlo distribuyendo a cada una de las entidades que os lo solicitan. Al final, dentro de la oferta que tiene AWS de servicios, pues había un montón de tipologías de servicios en la línea analítica, y lo que intentamos era
empezar un poco desde un mínimo que pudiera cubrir las necesidades de nuestras entidades, ¿vale?, hasta una foto más global, y para ello trabajamos en releases, en la que en la primera release pues teníamos los servicios más, digamos, básicos que podían consumir. Fuimos incorporando luego modelos no SQL, hasta llegar incluso a usar servicios pues que ya hacen uso de IA, etcétera, claro. ¿vale? Entonces fuimos de menos a más en esa visión de releases. Y tenéis incluso diferentes niveles de criticidad, ¿no? Sí, también como ofrecemos servicios, al final cuando viene una iniciativa tenemos desde el entorno más de desarrollo no productivo, que puede ser, ¿no?, hasta un modelo de criticidades en el que puede haber algunas que sean 8x5, 24x7, y en base a eso también los servicios y la orquestación, la monitorización, etcétera, que tiene que acompañar esa visión, que se traslada a su vez a ServiceNow para luego todo lo demás. Claro. Muy bien, y funcionalmente Bad Data como plataforma, ¿qué cubre o qué? Tampoco es inventar la rueda, quiero decir, al final es un poco lo que tiene una plataforma analítica de las que conocemos más al uso. Tiene su fase de integración, su fase de almacenamiento, procesamiento, orquestación y explotación, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, en vez de llevarlo pues a otras tecnologías que conocíamos en otros contextos, pues hemos ido incorporando los servicios de AWS a cada una de esas capas. Claro. Servicios AWS, como puedes... Sí, bueno, hay un montón de ellos, bueno, aquí en la slide podéis ver, ¿no?, todos los que hay. Pero bueno, básicamente, pues en la parte más inicial, ¿no?, en la parte más de integración, pues hacemos uso de Glue. Empezamos también, ¿no?, la gran mayoría de ocasiones eran procesos batch que se hacían carga, y hemos derivado también a modelos en el que tiene que ser la carga en streaming, entonces hacemos también uso del servicio de IoT Core, por ejemplo. En el caso de almacenamiento, principalmente hacemos uso de S3, pero sí que no hacemos todo esto que estaban contando antes Dani, ¿no?, y luego va a contar también su compañero, pues con esa visión de tablas, ¿no?, más relacionales, etcétera, ¿no?, todo Iceberg, o sea que hacéis uso de formatos de tablas transaccionales dentro de... Sí, porque al final teníamos toda la problemática que has contado, ¿no?, claro, de hacer modificaciones, borrados, bueno, eran grandes cantidades, ¿vale? Luego también en el ámbito de procesamiento, pues hacemos uso otra vez de Glue, pero también de Lambda, ¿vale? Y luego en el modelo de orquestación, pues principalmente usamos Step Functions y Event Bridge, ¿vale? Y en explotación, pues depende un poco cuál es la necesidad. Empezamos por Acina, ¿vale?, para una visión más de acceso SQL, etcétera. Sí. Alguna cosilla teníamos también en QuickSight, pero veis que también la competencia por ahí hizo sus pinitos, ¿no? Y luego sí que en el ámbito de ya más de IA, pues hemos empezado también a hacer aproximaciones y uso de Bedrock y en este caso también en algunos casos de Q. Muy bien, pues no sé si para concluir esta parte nos puedes contar un poco o nombrar algunos ejemplos de cuáles son esas entidades que están haciendo uso de Bad Data o que piensan hacerlo. A ver, un poco como ha comentado Javi, ¿no?, nosotros empezamos dando servicio a departamentos, pero al final también hay otras entidades como puede ser Osakidecha, como puede ser en este caso ITV, ¿vale?, que es, para que los que no conozcáis, pues la televisión vasca, ¿vale? O sea, al final hay un montón de entidades y organismos, ¿vale?, que tenéis ahí mencionados unos aquí cuantos. Desde la Agencia Vasca del Agua, la Agencia Vasca del Agua, luego tenemos empleo, también, digamos, iniciativas potentes de gobierno, como puede ser el Observatorio Digital. Entonces, todas ellas van haciendo uso un poco de los servicios que hemos mencionado anteriormente. Fenomenal. Pues Iratxe, pues muchas gracias por todo lo que nos habéis contado. Reiterar el agradecimiento que por el hecho de estar aquí y compartir el tiempo con nosotros. Y nada, y a continuación, pues para continuar con la sesión, lo que voy a hacer es dar paso a mi compañero Francisco Losada, que va a cubrir algunos aspectos básicos de este formato que ya hemos mencionado hasta ahora, que es Apache Iceberg. Van un poco... Sí. Muy bien, pues para concluir vamos a empezar a hablar de formatos de tabla abierta y más concretamente de Apache Iceberg. Es muy importante empezar a hablar de formatos de tabla abierta entendiendo exactamente qué significa un formato de tabla. Aquí podemos ver una arquitectura en 4 capas de lo que sería un lago de datos al modelo tradicional. Podemos ver que tenemos una capa de almacenamiento donde vamos a almacenar los datos en crudo, y aquí podemos utilizar tecnologías como HDFS, Amazon S3. Después tenemos una segunda capa de formato en la cual definimos en qué tipo de formato vamos a guardar nuestros datos en crudo. Aquí podéis ver algunos formatos familiares, como puede ser CSV o JSON, o formatos más específicos para hacer un mejor uso del almacenamiento y del espacio con una mayor compresión, como Parquet. Después tenemos la etapa del catálogo de datos. En el catálogo de datos lo que nos aporta es toda la información
sobre los datos que estamos almacenando en crudo. Aquí podemos ver datos de las tablas, del tipo de columna que hay, qué tipo de datos guardamos en cada una de las columnas, si guardamos un número, si guardamos un texto, si guardamos una fecha, etc. Además, esta capa también nos aporta la parte de gobernanza, en la cual podemos identificar qué tipo de personas pueden acceder a qué tipo de datos. Y por último, tenemos el motor de consultas. Y en el motor de consultas, en esta última capa, hay muchas tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Ahí vemos algunas cuantas, Spark, Athena, Amazon Redshift, etc. Y la cual es la que nos aporta toda la capacidad de cómputo y de análisis a los datos que tenemos almacenados en nuestro lago de datos. Bien, en esta estructura del lago de datos tradicional, el formato de tabla va a aparecer justo en medio, ¿vale? Justo entre el formato de tabla problemas del directo, entre el formato de tabla y el catálogo. ¿Qué significa esto del formato de tabla? Pues es un conjunto de metadatos que va a permitir a la capa superior, es decir, al motor de consulta, hacer un uso más óptimo de los datos del nivel inferior y nos va a dar unas características que iremos viendo en las próximas slides para transformar y utilizar los datos de una forma en la cual el modelo tradicional no nos es capaz de producir. Bien. Los formatos de tabla abierta, como hemos visto, hay unos cuantos, utilizan una terminología relativamente similar y cada uno de ellos suele compartir el concepto de manifiesto. El manifiesto representa en un momento de tiempo determinado la información que tenemos en cada una de las tablas de nuestro lakehouse. Este manifiesto, como representa un instante de tiempo determinado, va evolucionando en función de las operaciones que vamos realizando sobre nuestros datos. Por ejemplo, imaginad que lo que hacemos es insertar dos nuevas tablas. Pues la información de esa inserción se va a guardar como metadatos dentro de ese manifiesto. Así continuaríamos y, por ejemplo, si queremos hacer un update en una de las tablas o un delete en otra de las tablas, esta información también se va a volver a guardar como metadatos. Como imagináis, a medida que vamos haciendo múltiples updates, se van acumulando muchos metadatos en ficheros pequeños. Entonces, en algún momento, lo que realizamos es la función de compactación. En la función de compactación, simplemente cogemos los ficheros pequeñitos y los juntamos en uno más grande que contenga toda la información, ya que procesar múltiples ficheros pequeños es más costoso y más lento que utilizar ficheros más grandes donde tenga toda la información incluida. Bien, os estaréis preguntando, ¿por qué estamos recopilando toda la información de cada una de las operaciones que realizamos sobre nuestras tablas? Pues lo realizamos para conseguir una funcionalidad muy interesante que se llama viajes en el tiempo o time travel. Time travel nos permite consultar la tabla en un momento de tiempo en el pasado. Para que os hagáis una idea, imaginad que estamos guardando en una tabla el número de usuarios que están registrados en nuestra página web. Imaginad que queremos consultar cuántos había registrados hace 30 días. Pues hacemos una consulta de viaje en el tiempo y consultamos los registrados, que imaginar que son 50. Podríamos repetir esa query para cada uno de los días y con esos 30 puntos, si tenemos conectado una herramienta de Business Intelligence por encima, pues podríamos realizar una gráfica muy precisa que especificase la evolución de los usuarios de nuestra página web registrados en el tiempo. Esto va un poquito rápido. La segunda parte sería la parte de la limpieza, que como veis elimina toda esta información de metadatos, y esto lo hacemos por una razón de optimización de espacio, porque al final todas las metadatos que estamos almacenando ocupan espacio de almacenamiento y es posible que en cierto momento, a lo mejor datos anteriores a un año, pues no necesitemos hacer viajes en el tiempo. Entonces hacemos la operación de limpieza o de vacuum, la cual nos permite eliminar estos metadatos y nos permite optimizar costes en la parte de almacenamiento. Bien, hasta ahora hemos hablado de formatos de tabla abierta en general. Esta slide es para recalcar el uso de Apache Iceberg dentro de AWS. Y como comprenderéis, dentro de AWS queremos dar cobijo a todas las tecnologías de formatos de tabla abierta. Por lo tanto, si vosotros como cliente ya usáis alguna de otras tecnologías, podéis continuar usándolas dentro de AWS.
Sin embargo, también queremos dar un guidance a nuestros clientes y asegurarnos que la tecnología que mejor se está adaptando a las necesidades del público en general es utilizada por los nuevos clientes que quieren implementar este tipo de soluciones. Por lo tanto, apostamos siempre por Apache Iceberg dentro de las nuevas funcionalidades que ofrecemos dentro de nuestros servicios. Además tiene una mayor facilidad de uso. Los benchmarks se ha visto que mejora el funcionamiento respecto a otras tecnologías, y además la comunidad open source que desarrolla Apache Iceberg es muy variada y AWS contribuye de forma activa en el proyecto. Bien, a partir de esta slide lo que vamos a ver son 3 requisitos que son necesarios en un lago de datos transaccional, los cuales no se solían aportar en un modelo de lago de datos tradicional. El primero, y muy claro, es la posibilidad de hacer updates y deletes. Y esto hay que volver un poco en el tiempo y pensar que los primeros lagos de datos, la información que se solía guardar en estos lagos de datos era invariable, no se modificaba. Entonces, si querías transformarlo, pues en principio no estaba pensado para ese caso de uso. Sin embargo, es un requerimiento que múltiples clientes a lo largo del tiempo necesitan realizar, por casos de uso tan comunes como cumplir normativas de privacidad. A lo mejor por nuestro GDPR tenemos que borrar datos de clientes anteriores al último año. Pues podemos hacer un viaje en el tiempo y borrar estos datos. O imaginad que tenemos una solución donde múltiples sensores recopilan información de distintos sensores, y uno de los sensores, por algún retraso en la red, llega más tarde y tenemos que actualizar los datos que ya habían en la tabla. Por estos múltiples casos de uso, la necesidad de hacer updates y deletes en nuestro data lakes se vuelve cada vez más necesario. Para poder hacer esto, Apache Iceberg ofrece una interfaz de un SQL expresivo, en la cual son operaciones con las que seguramente muchos de vosotros estáis familiarizados si habéis trabajado con bases de datos en el pasado. Un SQL expresivo en el cual te permite hacer operaciones como updates, delete from o merge into. En general, una operativa muy sencilla, la cual se asemeja a múltiples tecnologías que ya estáis familiarizados. Bien, antes hemos visto un esquema de un lakehouse, ahora quiero enseñaros un ejemplo concreto para enseñaros cómo se estructuraría. Aquí vemos que las dos capas inferiores de almacenamiento y formato de los datos están almacenados en Amazon S3, ¿vale? Nuestro servicio de Amazon S3, y aquí vemos a la derecha que los datos están en formato Parquet, guardados para optimizar espacio. Después tenemos la parte de formato de tabla abierta, la cual guarda el manifiesto que hemos comentado anteriormente, junto con otros metadatos que hacen que funcione la tecnología de Apache Iceberg. Y en este caso también Amazon S3 es una gran opción para trabajar con este tipo de información. Por último, el catálogo de datos, el cual nos permite entender qué datos estamos guardando en ellos, y al final es con lo que el usuario final va a trabajar. En este caso podemos ver un catálogo de Apache Iceberg, en la cual hay una tabla, y esa tabla es con la que tú te refieres, y a través de consultas SQL eres capaz de trabajar y hacer consultas sobre ella. Esta anatomía y la forma en la que Apache Iceberg escribe y lee los datos es distinta, y hay dos casos de usos principales, ¿vale? Son dos conceptos de formatos de tabla abierta que se llaman copy and write y merge and read, y responden a dos casos de uso muy particulares. El primero es el copy and write, y el copy and write está pensado para casos de uso en los cuales la latencia en el momento de lectura tiene que ser muy baja, ¿vale? Es necesario leer los datos muy rápido y podemos sacrificar velocidad de escritura con tal de que la lectura sea muy rápida. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada update que hacemos en nuestra tabla, o cada delete o cada insert, modificamos los datos en crudo directamente. Entonces os podréis imaginar que el momento de la escritura, el modificar el fichero original, se tarda un poco más, pero en el momento de lectura el manifiesto va a apuntar directamente al formato, al último formato, y podremos leer de forma mucho más rápida. Y luego tenemos el caso contrario, ¿vale? Que es el merge and read, que es cuando queremos asegurarnos que la escritura es muy rápida, aunque
como contrapartida tengamos unos reads más lentos. ¿Y cómo sucede esto? Pues en vez de modificar el fichero de datos base en cada operación de update o delete, simplemente creamos un log o un metadato que dice, oye, esta operación ha pasado, se han escrito 2 filas o se ha cambiado esta columna, pero no se aplica el cambio al dato en crudo que almacenamos en Amazon S3. Entonces la escritura es muy rápida porque simplemente hay que guardar la información que estamos aplicando sobre los datos, y la lectura, en el momento de lectura tendremos que actualizar con estos cambios antes de poder leer. Por lo tanto, la latencia de lectura se amplifica. Aquí lo podemos ver con un ejemplo un poco más en detalle, el copy and write. Recordar, el objetivo es baja latencia de lectura. Y aquí vemos que cuando aplicamos una transformación al data file, lo que va a pasar es que se va a reescribir completamente. Se va a reescribir completamente y la información que vamos a guardar o que va a apuntar al manifiesto, pues va a guardar las transformaciones que se han aplicado. Estas informaciones se guardan para poder hacer luego un viaje en el tiempo como hemos visto anteriormente. Y después tenemos el merge on read, ¿vale? Que al final cualquier escritura lo que realiza es añade una parte de metadatos, ¿vale? El cual podemos ver en formato abro, indica la transformación que ha sucedido. Pero como vemos, el fichero de datos en crudo no se modifica. Simplemente el manifiesto lo que va a hacer es apuntar a los cambios, y en el momento en el que necesitemos leer, los datos antiguos se van a modificar con los nuevos antes de poder dar respuesta a la lectura. Bien, pasemos al segundo requisito. El segundo requisito es la posibilidad de evolucionar los esquemas de los datos de las tablas que guardamos en el tiempo. Y al final, esto es un caso de uso muy común, porque al final las necesidades del negocio evolucionan de forma constante y es posible que empecemos con una tabla que tiene 5 columnas, pero en algún momento determinado del tiempo necesitamos añadir una 6ª columna o borrar una columna de datos que ya no nos es útil. En fin, evoluciona el esquema de los datos. Estas operaciones, desde un punto de vista de bases de datos relacionales, es algo un pelín complejo de hacer. Sin embargo, con Apache Iceberg es una forma muy intuitiva y simplemente tenemos a nuestra disposición algunas de las operaciones, por ejemplo, add column, drop column, insert column, y las cuales Apache Iceberg por debajo se encarga de gestionar. A la vez que evolucionamos el esquema, también queremos evolucionar las particiones. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es eso de las particiones? Pues bien, imaginaos un ejemplo concreto en el cual tenemos una tabla de ventas, ¿vale? La tabla sales. Y nuestro caso de uso consiste en analizar los datos mes a mes. Entonces, por ejemplo, queremos en enero saber cuántas ventas se han realizado en enero, o en febrero saber el número de nuevos clientes que se han generado. Pues al final las consultas solo necesitan información de un mes en concreto. Entonces, si hacemos una partición significa guardar todos los datos con una característica determinada en el mismo fichero. Entonces, en este caso, si guardamos los ficheros del mes de enero juntos y los de febrero juntos, una vez hagamos la consulta de datos, no vamos a tener que buscar en todos los ficheros, sino que vamos a ir a un fichero específico, lo vamos a leer y sabemos que ahí va a estar la información que buscamos. Pero, como siempre, estas necesidades van cambiando. Entonces, igual que antes nos interesaba datos mensuales, en algún momento es posible que nos interesen datos diarios. Oye, pues ahora quiero saber cuántas ventas se hicieron los lunes o los martes, o comparación de días de diario versus fines de semana. Entonces queremos evolucionar la partición. Esta evolución de partición nos la permite hacer Apache Iceberg, y además nos permite hacer una cosa muy interesante, que es que si seleccionamos un rango de fechas específico, las cuales convergen dos particiones distintas, Apache Iceberg en su plan de lectura de datos va a entender que va a tener que leer cierta parte mensual y luego cierta parte diaria, ¿vale? Aquí vemos que vamos a tener que leer todo febrero y solo los días de marzo, ya que a partir de marzo habíamos empezado a hacer partición por días.
Por último, el último requisito es la administración de archivos sin rendimiento. Al final, como cada tecnología, queremos que ésta sea capaz de cubrirnos nuestras espaldas y de optimizar los procesos de lectura, aun en los casos en los cuales los patrones de búsqueda, como en el caso anterior, no estén tan claros. Para ello, Apache Iceberg lo que hace es ofrecer una simplificación con particiones ocultas. Aquí vemos tecnologías anteriores como Apache Hive, en las cuales simplemente con querer consultar 10 minutos de datos, lo que teníamos que hacer era un escaneo entero de todos los datos y solo incluyendo nuevas cláusulas podíamos reducirlo a un escaneo parcial. Sin embargo, usando Apache Iceberg, lo que podemos hacer es que Apache Iceberg cree particiones ocultas, las cuales no son visibles para nosotros, pero los datos están estructurados en cierta manera, en la cual cuando hagamos una consulta de datos, en este caso de 10 minutos, Apache Iceberg tenga los metadatos suficientes para ir a los ficheros subyacentes que tienen la información necesaria y poder trabajar con ellos. Como veis, Apache Iceberg es una tecnología que tiene muchas funcionalidades. Nosotros hoy hemos visto 3 de ellas. Espero que esto os haya picado el gusanillo y en el día de hoy, en las siguientes sesiones que tratemos sobre esta tecnología, asistáis. Os quiero dar las gracias en nombre de todo el equipo, de Daniel, de Javier, de Irache, de AWS, y espero que continuéis disfrutando de las sesiones de hoy. Gracias.